7:40 de la mañana. Recuerde que pueden compartir con nosotros sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Esto es Buenos Días por BPI TV. Y ya está con nosotros Malcolm Aquiles. Él es director de incidencia en políticas públicas de World Vision México y nos va a hablar sobre la situación actual de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Buenos días, señor Aquiles. Bienvenido. Hola, hola, buenos días. Un saludo a todas y a todos. Un gusto estar Sí, con ustedes. quisiera que nos hablara un poco acerca de qué están viviendo los migrantes en este momento en la frontera. Bueno, pues comentarles que a la fecha se han registrado pues cerca de 2 millones de personas que están siendo detenidas en el sur de Estados Unidos. Estamos hablando de pues de una población muy grande, principalmente del norte del continente, el Triángulo Norte de Centroamérica, México y pues población de Sudamérica, ¿no? Sabemos que hay una concentración muy importante de población detenida que es de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, y pues principalmente las motivaciones por las cuales están decidiendo migrar hacia Estados Unidos. Muchas de ellas están vinculadas, perdón, por situaciones de presión económica, seguridad, esta dependencia de las remesas a sus familias también motiva a aspirar a pues una calidad de vida mejor, pero sabemos que en ese tránsito, en esta búsqueda de mejores opciones de vida, pues hay una exposición muy fuerte a riesgos de vivir situaciones de tráfico ilegal, de explotación laboral, en muchas circunstancias también de explotación sexual, o de ser incorporadas, involucradas o forzadas a actividades ilícitas como tráfico de estupefacientes o algunas otras actividades delictivas. Nos preocupa mucho que esta situación también pone en riesgo de la vida de niñas, niños y adolescentes. Hay, una, hay una población muy importante de niñas y niños que han venido desplazándose o en situación de movilidad sin compañía de una persona adulta. Desde el 2020, estas cifras de niñas y niños no acompañados se ha venido en aumento y por lo menos a la fecha la Oficina de Frontera de Estados Unidos al 2023 ha reportado 109,298 niñas, niñas y adolescentes no acompañados. ¿Qué implica eso? Pues un mayor riesgo por parte de ellas y de ellos de vivir situaciones de explotación, tráfico y trata. Y esto es una situación continua y permanente de riesgo en todos los países por los que están cruzando para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Sí, una situación Nos, preocupante. ¿Usted cree que los sí, migrantes están conscientes de esos peligros? creo que hay un desconocimiento, por un lado hay un desconocimiento de la gravedad de la problemática, o también pues el reconocimiento de que las causas por las cuales están eh, moviéndose hacia la frontera sur de Estados Unidos les implica menores riesgos, ¿no? Es decir, que su contexto es mucho más peligroso, que las causas de expulsión son mucho más fuertes. Pero definitivamente son situaciones críticas que pues no hay que minimizar y creo que hay desinformación alrededor de todos los riesgos o los efectos que tienen estas situaciones de violencia en contra de la población en movilidad. Una vez que los migrantes están en la frontera sur de Estados Unidos, ¿qué opciones tienen para poder estar en este país legalmente? Pues hay una transición que se ha dado a partir de mayo con con el levantamiento del título 42, esta medida legal que se tomó durante la pandemia en el gobierno de Estados Unidos, pero eso no significa que las fronteras estén abiertas o que los mecanismos de acceso sean más fáciles. Sigue funcionando el título 8 como este mecanismo de regulación y pues hay muchas, ¿cómo decirlo? Como muchas
muchas interpretaciones equivocadas alrededor de este tema, ¿no? Muchas personas piensan que a partir de la derogación o del cierre del título 42, cualquier persona puede ingresar de forma irregular y eso, pues eso no es cierto, ¿no? Las personas siguen teniendo, a partir del funcionamiento del título 18, pues una condición no solamente irregular, sino también de enfrentar cargos penales y ser privados de su libertad si son detenidos en caso de ingresar de manera irregular a Estados Unidos. ¿Tiene información de Eh, cuántas personas intentan ingresar diariamente? ¿Hay algún tipo de reporte? pues lo que yo puedo compartirles son las cifras anuales en este momento. Como les Ok. mencionaba, por lo menos al 2023 la Oficina de Frontera de Estados Unidos ha contabilizado cerca de 1.865.000 eh, ciudadanos aprendidos, lo cual no significa que es la cifra completa, ¿no? Hay una caja negra de datos que sabemos que es mucho más amplia y que solamente por identificar cuánta población está ubicada en las ciudades de frontera norte de México, esperando o atentos a poder ingresar, pues hablamos de una cantidad que puede ser incluso el doble o el triple de población, ¿no? Más Según la su, que se está regresando. según su experiencia, quisiera que nos hablara un poco acerca del perfil de los migrantes y por qué cree usted que ha aumentado el número de menores no acompañados. El perfil yo creo que son principalmente, como le mencionaba, población del Triángulo Norte. Creo que hay población rural o población con un perfil de vivir en la periferia de las ciudades intermedias de Centroamérica, que dadas las condiciones de efectos del cambio climático, es decir, que han visto afectada su economía, sus actividades agrícolas, derivados de la escasez de agua, de los cambios abruptos en la temperatura, pues se han visto forzados a salir, ¿no? Eso implica que también sean pues una población con una educación en años regulares de educación pues mínimos, eh, personas que aspiran, como le mencionaba, a incrementar sus ingresos a partir de las remesas y en muchos de los casos también con muchos factores de inseguridad, ¿no? O sea, alrededor son personas que vienen de contextos en donde hay mucha violencia o hay presión de grupos organizados eh, explotándoles, ¿no? Por otro lado, también creo que ha habido una motivación de niñas y niños y adolescentes no acompañados, en parte por identificar como una oportunidad, una falsa oportunidad, que el título 8 puede tener algún tipo de procedimiento administrativo que les facilite su acceso o reincorporación ¿Por qué se con le dice familiares. falsas? Porque la revisión de sus documentos, la Ujú. revisión de los procesos de causas por las cuales están siendo movilizadas, pues no necesariamente son aceptadas en muchos de los casos, ¿no? O no necesariamente facilita el acceso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, lo cual pues también les pone a disposición de mayores riesgos. El no estar acompañados les pone mayores riesgos en su tránsito y no les asegura pues condiciones dignas para poder llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Claro, entiendo. ¿Cuáles son las políticas de asilo y refugio que existen para ellos y qué están haciendo las ONG para asesorar a los migrantes? Eh, Creo que bueno, las políticas más importantes giran alrededor de la aplicación del título 8. Eh, Se han venido implementando a partir de este título procedimientos de registro a través de, en su momento, CBPO One para poder acceder a una cita, pero también se ha convertido pues en un mecanismo para solicitarles que
esta cita sea incluso antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Si no lo hacen, pues pueden ser identificados pues, en una situación irregular que les puede llevar a que directamente sean retornados o que su custodia pues sea en una detención, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo, señor Aquiles, se ha hablado acerca del tráfico de personas en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué están haciendo las autoridades en este sentido? En el caso de México, yo rescataría específicamente el lanzamiento recién para el 2023-2025 de la Estrategia Nacional de Combate al Tráfico Ilícito de Personas Migrantes con perspectiva de género. Este instrumento de la Unidad de Política Migratoria está abordando pues los componentes de la prevención, los componentes de la generación del monitoreo del tráfico ilícito de personas migrantes, la investigación y la judicialización de casos, la regularización de personas migrantes en el Estado mexicano y busca la protección integral de las personas que han sido objeto de tráfico ilícito. Por Y ejemplo, supuesto, una persona que sea víctima de trato o, por ejemplo, o de explotación laboral, ¿a dónde puede acudir? ¿Dónde puede denunciar? ¿Qué puede hacer? Bueno, ahí nosotros identificamos como los principales mecanismos, definitivamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como una instancia clave. Existe la Fiscalía General de la República. Es importante su acercamiento con la Guardia Nacional y pues con el Instituto Nacional de Migración. Como instancias importantes de atención a la población, pero que también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene servicios de atención a la población, ¿no? ¿Qué pasa con esos menores, por ejemplo, que viajan solos, que no están acompañados por un familiar? ¿Quién defiende sus derechos? En el caso del Estado mexicano hay un acompañamiento muy importante por parte del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay un reto de coordinación también con los sistemas estatales de protección de niñas, niños y adolescentes y su coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Y en el caso de de Estados Unidos, pues aquellos niñas y niños que no viajan con padres, madres o tutor, pueden presentarse directamente en el punto de entrada de la frontera y en algunos casos quedar bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Señora, Y de acuerdo al caso, se plantea la reunificación con la familia. En el caso de World Vision México, ¿cuál es la ayuda, el asesoramiento que ustedes le prestan a los migrantes? Para nosotros el trabajo más importante en los últimos años ha sido el de acompañamiento y el fortalecimiento de los albergues que están recibiendo a las personas. Hay una urgente necesidad de fortalecer las capacidades de salud y saneamiento en estos espacios, en el acondicionamiento también de espacios favorables para niñas, niños y adolescentes dentro de los albergues. Sobre todo este trabajo lo hemos fortalecido en Tijuana, en Nogales, en Ciudad Juárez. Para nosotros también es importante fortalecer las capacidades del personal que está atendiendo en los albergues a esta población, porque pues les ha implicado atender a más de un 300% de población más allá de sus capacidades y apoyarles en la infraestructura. Otra de las situaciones en las cuales nosotros hemos apoyado o le damos prioridad es en fortalecer la coordinación de las instituciones para el acceso a servicios de salud en la población que está en movilidad, sobre todo dirigido a niñas, niños y adolescentes y a mujeres embarazadas o a familias que tienen niñas y niños menores de 5 años.
en donde los riesgos de desnutrición, de deshidratación, incrementan pues los decesos, ¿no? Y es un reto para nosotros el dar el acompañamiento psicológico también a niñas y niños que han vivido situaciones de tráfico o de trata. Sí, se había hablado anteriormente del déficit de albergues que no se daban abasto para la cantidad de demanda de población migrante. ¿Eso se mantiene y cuáles son las condiciones específicamente? También se había hablado de que la comida era picante y bueno, y eso enfermaba a muchísimas A las personas. personas. Ujú. Sí, 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 creo que ese es un enorme reto que las organizaciones, las redes están tratando de colaborar en la atención de este fenómeno. Sabemos que no hay albergues suficientes para atender a la población. Hay un reto también de que México, siendo un país de tránsito, destino y origen, recibe a una diversidad muy importante de población. Es decir, el personal que atiende los albergues está con el reto de poder encontrar maneras de atender a la población sabiendo que vienen de África, de Asia, de Europa, de Sudamérica, y en donde, no en donde el reto de la comunicación es muy importante, pero también el entendimiento de cuáles pues son las maneras culturales para poder atender situaciones, ¿no? Sean de salud, alimentación, autocuidado o acompañamiento o asesoría legal en el caso de las organizaciones que lo llevan a cabo. ¿Cuál es el trato en Este, líneas generales de la sociedad civil mexicana hacia el migrante? hay redes muy importantes de colaboración que están priorizando el fortalecer los servicios médicos, están fortaleciendo o priorizando la atención psicológica, la asesoría legal, el acompañamiento legal y pues definitivamente la respuesta humanitaria, ¿no? Agua, medicamentos, ropa eh, y un refugio, un espacio digno para poder pasar la noche, sabiendo de que en muchas nacionalidades su proceso legal les puede implicar permanecer en el Estado mexicano mucho más tiempo. Claro, ya para cerrar, ¿qué se necesita para atacar o enfrentar estos delitos y estos peligros a los que se expone la población migrante? Yo creo que un reto que tenemos nosotros es fortalecer los mecanismos de detección y denuncia. Eh, Sabemos que la impunidad incrementa los riesgos de que se sigan recurriendo a acciones de tráfico ilegal o de trata. Para nosotros sensibilizar a la población es muy importante, dejar mensajes claros de cómo poder detectar una situación de trata, en qué momentos están presentándose los riesgos de enganche y cuáles son los mecanismos y servicios que pueden ayudarte a tener una asesoría o presentar una denuncia. Sea esto a través de un servicio telefónico, como lo hace maravillosamente el número de emergencia, el 911, o el tener acceso pues, a este listado de refugios o albergues que están a lo largo de su ruta de camino y los servicios alternativos que las organizaciones ofrecen. Gracias por toda esta información. Feliz día para usted. Seguiremos en contacto a través de Buenos Días. Igualmente un abrazo y un saludo a toda su audiencia. Gracias. Era Malcolm Aquiles, el representante de esta organización World Vision México, hablando sobre la situación de los migrantes, específicamente en la frontera sur de los Estados Unidos. A esta hora hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten. Al regreso, mucho más de Buenos Días por PPI TV. Les dejamos el pronóstico del tiempo en América Latina y en breve estaremos de vuelta con más información.